buenas noches y bienvenidos una semana más al debate de Ondaluz Televisión. Estepona ya tiene presupuestos municipales para 2014. Contempla 86 millones de gastos y 96 de ingresos, lo que supone un superávit de 10 millones de euros. Se ha aprobado en el pleno celebrado este jueves en la localidad, un pleno que además no ha estado exento de polémica. Vecinos de la zona de Huerta Nueva han acudido a la sesión ordinaria para mostrar su rechazo a la construcción de una gasolinera en la barriada de Huerta Nueva. Hablaremos de ello en este debate y les voy a presentar a los invitados que tenemos. En primer lugar, dos de las personas que han estado presentes en ese pleno, dos concejales de la oposición, Juan Manuel Rodríguez de CIE, muy buenas noches. Buenas noches, Rocío, buenas noches a los televidentes de Ondaluz y gracias por la invitación. Por supuesto, bienvenido. También David Valadez, portavoz del Partido Socialista en Estepona, buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompañan también dos asiduos, Antonio Murcia, portavoz de Izquierda Unida en la localidad, buenas noches. Buenas noches. Y Gerardo Galán, de EVA Espacio Verde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También he estado en el pleno, sentado en la bancada del público, pero ya hay cosas que contar desde luego de lo que ha pasado allí hoy. Por supuesto, porque han pasado muchas cosas, yo he sido testigo y he podido ver cómo a Gerardo Galán la policía no lo dejaba entrar tras terminar el pleno en esa segunda sesión que había, en el que se abordaba una Junta General de las Sociedades Municipales. Ni a Gerardo ni a otra mucha gente en principio los dejaban entrar, finalmente han podido subir, ahora nos contará él cómo ha sido todo esto y yo creo que es por lo que deberíamos empezar, porque tanto CIE como Partido Socialista han decidido ausentarse. Han esperado a que comenzara esa Junta General de las Sociedades y una vez que ha dado comienzo, ambos han pedido la palabra y han dicho que abandonaban la sala. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, Rocío, porque entendemos que en política no vale todo y que la soberbia con la que, desgraciadamente, el señor García Urbano dirige los plenos de la corporación no debe provocar de ninguna de las maneras que se desaloje a un público que asiste a la sesión plenaria preocupado por una decisión política adoptada por el equipo de gobierno del Partido Popular. No solo ha tenido a bien el señor alcalde el no dar la palabra a los que nos encontramos en la oposición para explicar las mentiras que siguen utilizando para justificar la decisión de instalar una gasolinera en una zona densamente poblada al lado de una residencia de ancianos y de un complejo deportivo, sino que además, sorprendentemente, una vez que ha finalizado la sesión plenaria, es decir, una vez que ya ha terminado el pleno, ha tomado la decisión de dar la orden a la policía local, a los agentes municipales, para que desalojaran del Palacio de Exposición y Congresos, no ya del salón de pleno, sino del propio Palacio, a todo el público asistente. Entonces entendemos que por una cuestión de solidaridad y manifestando nuestra disconformidad con esa decisión, lo que tenemos que hacer los concejales del Partido Socialista era dejar constancia en acta de esa decisión y evidentemente abandonar el salón de pleno. Yo quiero recordar que en el pleno que ha tenido lugar no solo se ha abordado el tema del presupuesto, que sin duda es el expediente más importante, sino que deja muy a las claras la manera en la que se está gestionando el Ayuntamiento de Estepona por parte del Partido Popular. Y lo digo por dos cuestiones. En primer lugar, porque yo quiero recordar, y no puede pasar desapercibido, cómo hemos dado lectura a una parte del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones municipales y que pasaba por la creación de un estatuto en la gestión de los medios de comunicación municipal. Hemos dado lectura a lo que decía el programa electoral del Partido Popular. Y sorprendentemente, para algunos, para otros más que previsible, el Partido Popular no ha tenido ningún tipo de reparo en votar en contra de sus propios compromisos electorales, sin ponerse colorado y sin temblarle el pulso. Y en segundo lugar, lo que ha ocurrido con la gasolinera, es que ya parece que en Estepona nos estamos habituando, nos estamos acostumbrando a que los plenos se conviertan en circos con entradas gratuitas, donde el señor García Urbano, en el momento que hay alguien que le replica o no le dice lo que quiere oír, no tiene ningún tipo de empacho en desalojar el salón de pleno. En los últimos meses ha venido ocurrido pues casi con carácter mensual. Y además cuando se basa esa decisión en una mentira, porque yo quiero insistir y concluyo que la gasolinera se va a construir por una decisión exclusivamente política del Partido Popular de Estepona. Porque yo sí tengo el informe completo, el expediente, donde el técnico asesor jurídico del área de urbanismo deja meridianamente claro que el ayuntamiento tiene que desestimar todas y cada una de las pretensiones de la empresa patrimonial Adonara. Y sin embargo el ayuntamiento, el equipo de gobierno, con sus votos, adopta una decisión en sentido contrario. Y por tanto tendrán que dar explicaciones, que es precisamente lo que el señor García Urbano no quiere dar. Y además hay que añadir, no solo se ha desalojado el salón de pleno, sino que por orden del señor García Urbano se ha identificado pidiendo el DNI a todos y cada uno de los asistentes, por lo cual nos encontramos prácticamente en un estado policial
donde el señor García Urbano pretende y le incomoda que no se celebre en pleno, que no nos podamos expresar con libertad los grupos que nos encontramos en la oposición y, por supuesto, que no acuda absolutamente nadie para oír de su propia voz la mentira con las que siguen dirigiendo el Ayuntamiento de Estepona. Por tanto, muy mala sensación de boca, muy disgustado en cuanto a las formas que se siguen empleando y, evidentemente, lo mínimo que teníamos que hacer nosotros era solidarizarnos con las personas que han estado allí presentes, que han visto cómo se vulneran sus derechos y que han sido obligadas y forzadas a marcharse del Palacio de Exposiciones. En este pleno, Juan Manuel, por solidaridad, ¿habéis abandonado vosotros también la sesión? Hombre, desde el grupo municipal que representamos, de Ciudadanos Independientes de Estepona, nos vamos a situar siempre al lado del ciudadano. Por eso es nuestro nombre. Y no es muy lamentable lo que ha sucedido. El hecho de que cuando yo no quiero oír lo que a mí me gusta, expulsen y pare el pleno y diga que todo el mundo se vaya del pleno, un lugar público que es de todo. El hecho de que cuando ya estoy en la calle pida el carnet para amedrentar, atemorizar a los ciudadanos, deja mucho que desear de las actitudes que este hombre emplea. Yo me gustaría decir lo que es un dicho y un refrán que hay. Ayer noche vinieron por los comunistas. Como yo no era comunista, nada tengo que temer. Anoche vinieron por los socialistas. Como yo no era socialista, nada tengo que temer. Anoche vinieron por los cristianos, como yo no era cristiano, nada tengo que temer. Hoy han venido por mí. No hay nadie ya que venga y que me ayude. Eso es lo que está utilizando el miedo, la conspiración, la utilización de los medios de comunicación. Yo creo que eso es muy grave. Es verdad que la voluntad se lo dieron los ciudadanos a él con una mayoría. Creo que ha engañado, tenía un plan B, tenía un sobre B debajo de la manga y es lo que está utilizando. Ese sobre B que ha utilizado hace todas estas cosas. No aparenta, él se imbuye del título que tiene y él no aparenta, por dentro tiene otras raíces diferentes a las que realmente intenta dar. Y yo lamento mucho lo que ha sucedido desde mi punto de vista, de muchos otros hechos que ha sucedido allí, porque nos mandan a callar, sentarse en la oposición, te mandan a callar, juegan contigo, tienen 17, te oyen, te ningunean, después venden lo que ellos quieren oír. Y es muy difícil hacer una oposición así, pues la gente quiere que nosotros tratemos de ayudarles, estamos para eso. Y en solidaridad, lo que más flagrante es que uno de su equipo, no de su equipo de gobierno, uno de su partido político, no ha sido desalojado del pleno. Todo el mundo se ha desalojado menos esa persona, que tenía mucho vínculo y se vea de vez en cuando con el señor alcalde. Y a mí me extraña que por qué él no y el resto de los mundanos sí. Entonces, a mí me parece lamentable lo que ha sucedido. Los plenos son públicos, las instalaciones son públicas, que nunca se nos olvide. Yo puedo ir al Palacio de Congreso a ver las estatuas, a ver las colecciones que allí ponen y no me pueden prohibir. Y ya me coaccionan con el carnet. ¿Qué ocurre? Que después vendrá la multita y una persona que está parada le echan 100 euros de multa. Con eso evita que la gente vaya. Que la gente vaya, que no haya ninguna voz alta que le diga, oiga, que usted... ¿No se acuerdan los antepasados de lo que estaba pasando en las dictaduras? Ahí tienen a uno de los de ellos, a un señor que utiliza esto como si fuera su corte. Gerardo, tú estabas en ese pleno, intentabas entrar a la sesión de las Juntas Generales. Yo he visto que no te dejaban entrar, después sí te he podido ver arriba, o sea que imagino que algo ha pasado para que os hayan dejado entrar. Bueno, quiero referirme un poquito antes, ¿no? al origen del conflicto, yo digo desde la bancada del público, que es donde estábamos nosotros. La justa indignación que los vecinos que estaban allí presentes, referente a los vecinos de la barriada de Huerta Nueva respecto a la gasolinera, yo creo que independientemente de la decisión que tome el ayuntamiento, la justa indignación que tienen ellos es porque ni siquiera se ha debatido. Es decir, David Valadez ha planteado ahora mismo en su discurso argumentos contrarios a la instalación de la gasolinera, pero es que el Partido Popular no ha permitido ni ha defendido siquiera sus argumentos a favor. Es decir, yo creo que más allá de, porque nosotros evidentemente sabemos que estamos en el pleno como público y tenemos que estar callados y atender y respetarla, porque además la soberanía popular está sentada en las bancadas de los escaños, no donde estamos nosotros. Bueno, bien, pero sin embargo los ciudadanos sí que tenemos derecho a indignarnos. Y el momento en el que por parte del público asistente se ha sobrepasado el límite de la paciencia ha sido cuando desde el ayuntamiento, desde el gobierno del Partido Popular, se ha impedido ni siquiera el debate.
Es decir, ya no es que no hace falta dar argumentos para hacer lo que nos salga del mondongo. Hacemos lo que nos da la gana sin tener ni siquiera que obligación a explicaros por qué. El que haya habido personas que han contado casos, desde luego, dramáticos, como una señora que es la que luego han identificado, que contaba que la ventana de su hijo está a 4 metros de la gasolinera, según los planos que tiene, y eso implica un riesgo evidente para la salud, para un niño pequeñito que tiene ella. Claro, llevaba incluso documentación que se le ha ofrecido al alcalde para que la leyera con los riesgos de cáncer y de leucemia que acarreaba una gasolinera. Documentación autorizada, documentación de instituciones oficiales y de organismos oficiales, universidades y tal. Es decir, que no estaba hablando sin saber, ¿no?, lo que estaba diciendo. El que el alcalde, en cuanto pasa esto, haga así y eche a todo el mundo fuera, a mí es lo que luego ha provocado que cuando yo he querido volver a entrar, pues yo pensaba que se había terminado la sesión. Yo de verdad que no había oído la palabra desalojo en el pleno. Yo simplemente, pues bueno, pues veía a la policía con la chica esta discutiendo y salí pues de forma como observando también, como ha comentado Juan Manuel, que algunas personas, concretamente militantes del Partido Popular, sí se quedaban dentro y no han sido desalojadas. Pero nosotros salimos fuera y tal. Cuando vuelvo a intentar entrar y me impide el jefe de la policía local, me impide el paso, pues yo le he preguntado si era cuestión suya o si era orden del alcalde. Luego he podido constatar, porque me lo ha verificado él, que es orden del alcalde. Es decir, ha sido el alcalde el que ha impedido que las personas accedamos a un acto público, un acto de la soberanía popular. Yo tengo que decir, Gerardo, también una cosa importante, porque cuando yo le comentaba al cámara de Ondaluz que, bueno, que la oposición en principio iba a subir y que después se iba a marchar por lo que había sucedido, una de las concejalas del Partido Popular, en concreto Susana Aragón, se me ha acercado y me ha dicho: Rocío, lo que está diciendo la oposición no es verdad, nunca hay público en las juntas de las sociedades. Lo que es público es el pleno. Y yo le he dicho: vale, Susana, lo que tú digas. Susana tiene un desconocimiento importante, pero además, lamentablemente tengo que contar aquí, mira, yo no iba a nombrarla, pero desde luego he visto un gesto de Susana bastante feo hoy en el pleno, cuando esta chica estaba pues gritando, porque estaba gritando en el desarrollo cuando terminó la sesión, y Susana inquirió, no sé a quién, porque no sabía a quién se estaba dirigiendo, que por qué no se callaba esa mujer. Es decir, yo creo que están imbuidos, como utilizando la palabra que Juan Manuel ha dicho varias veces en el pleno, están imbuidos de, parece que una vestimenta especial, divina, en la que de fuera de su cápsula nadie puede protestarle. Ahora, haciendo también referencia a la presentación fallida de antes y hablando en nombre del SAL, desde luego desde el SAL le vamos a estar diciendo todos los días lo que creemos que deben ser las cosas, ¿no? Ya termino porque creo que me he excedido. Entraremos luego en debate, si quiere, David, respecto a la televisión y los medios de comunicación y los estatutos y todas esas cosas. Claro que sí, me gustaría, por dejar cerrado el asunto de la gasolinera, Antonio, tú que no has intervenido todavía, ¿cómo ve Izquierda Unida la construcción de esa gasolinera ahí? El alcalde, una vez más, le echaba la culpa a corporaciones anteriores, en este caso cuando Antonio Barrientos era alcalde, que decía que había sido quien había iniciado el expediente y que, bueno, que ellos solo podrían evitarlo pagando 4 millones de euros, a lo que el público le decía: pues págalos. Bueno. Es que es falso. Bueno, antes de nada, yo creo que merece la pena recordar que el comportamiento de todos los dirigentes del Partido Popular, bien se encuentren en ayuntamientos, en otro tipo de instituciones, comunidades autónomas o en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno de la Nación, yo creo que tienen una pulsión genética a comportarse de modo franquista, probablemente porque lo hayan heredado de sus padres, tíos, abuelos, etcétera, que fueron del régimen pasado, y parece que no son capaces de superarlo, que no son capaces de convertirse de verdad a la democracia, y entienden que los espacios institucionales, los espacios públicos son de ellos, igual que era antes, ¿no? Todo era patrimonio de ellos, disponían libremente a su antojo de cuanto acontecía en España y de todos los bienes públicos y privados, y creen que están en lo mismo. Y yo lo decía en otro debate, estamos en un proceso de revancha social y política por parte de estos tardofranquistas, ¿no? Y la mejor expresión de todo eso es la ley Mordaza, la ley de la patada en la boca que están preparando, que no es otra cosa
que acabar con todo tipo de posibilidad de participación social, política, etcétera, por parte de los ciudadanos. O sea, quieren 600.000 euros por manifestarse ante el Congreso de los Diputados. Yo no sé si es que fuman cannabis o María o algo así. Tiene que ser otra cosa, ¿eh? Tiene que ser otra cosa. El cannabis es una cosa muy sana, no, tiene que ser otra cosa. Desde luego, está claro que se drogan con el poder, que se drogan con esas ansias de dominación y de dictadura que llevan en los genes. Dicho esto, lo de la gasolinera, hombre, en el expediente está clarísimo. No sé, lo que no entiendo es el atrevimiento a mentir sistemáticamente hasta cuando se equivocan, García Urbano y su equipo. Es decir, hay un acuerdo, yo quiero recordar, del 2005, donde se firma un convenio y se anula una gasolinera que procedía además de una permuta anterior de la época de Jesús Gil, y aquello quedó claro. Y como se ha dicho aquí, hay un informe también evidente y contundente de la asesoría jurídica donde dice que no ha lugar a atender ninguna de las pretensiones de la patrimonial adonara que pretende pues, hacer el negociete. Desde luego, la gasolinera no se va a construir. La gasolinera no se va a construir. Y además nos vamos a empeñar en levantar el velo del negociete. Y vamos a levantar el velo de quienes están detrás de ese negociete, aparte de patrimonial adonara. Levántalo, venga. Levántalo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y la gasolinera no se va a construir, porque además es una barbaridad. Quiero decir, es un sitio suficientemente poblado como para que los riesgos para la población civil sean suficientemente posibles como para que no se lleve a cabo. Hay otras soluciones y las soluciones estaban en el convenio que se aprobó en su día en el año 2005. ¿Por qué decís que mienten, David? ¿A ti no te han dado derecho a réplica en Claro. el Pleno? Respóndele ahora al alcalde que te ha acusado de mentir y de decir que detrás de este expediente estaba el PSOE. Es que el alcalde es un cachondo mental de mil par de narices. Mira, la secuencia exacta de los acontecimientos ha sido asunto urgente, el Grupo Municipal Socialista y luego Ciudadanos Independientes de Estepona, levantamos la manita y presentamos una moción in voce solicitando la paralización de ese expediente. El Partido Popular, tal y como apuntaba Gerardo, no entra en debate alguno, sino que el señor García, como hacía José Luis Moreno con Monchito, Macario y Rockefeller, pues igual mueve los hilos y todos los concejales al unísono levantan las manos. Se desestima, por tanto, la urgencia de la cuestión. Y cuando va a finalizar la sesión plenaria, lo que hace siempre, el señor García Urbano interviene, dice lo que le da la gana, además mintiendo, y levanta el pleno. Dice, levanta el pleno y todo el mundo se puede marchar. No, digo, oiga, es que usted ha mentido, yo quiero intervenir. Derecho a réplica. No tiene derecho a réplica. Se levanta el pleno y nos vamos todos. Bueno, pues váyanse ustedes porque yo me quedo aquí y yo me quiero dirigir al público asistente al pleno. No. El público desalojado, por lo cual todo el mundo, acompañado de la policía, tiene que abandonar la dependencia del Palacio de Exposiciones y Congresos. ¿Y por qué digo y seguiré diciendo que el señor García Urbano miente? Pues por una sencilla razón. Hay que recordar que fue este mismo año, en enero, cuando el Partido Popular, con sus únicos votos, votó, rechazó y enmendó el convenio al que se refería Antonio Murcia. Es decir, ese acuerdo que se alcanzó en su momento por el equipo de gobierno de aquel entonces, que impedía la construcción de la gasolinera, que incluso se había llegado a iniciar, legalmente a día de hoy está anulado. Y está anulado, sorprendentemente, en contra de los informes que obran en el expediente. Hay 3 informes en ese expediente. Un informe medioambiental, un informe técnico y un informe jurídico. El informe jurídico es muy contundente y el informe jurídico dice clarísimamente que procede la desestimación de todas y cada una de las pretensiones de la empresa patrimonial adonara, que reclama al Ayuntamiento de Estepona no 4 millones de euros, como dice García Urbano, sino 5.800.000 euros reclama patrimonial adonara al Ayuntamiento de Estepona. Y el informe jurídico te dice que ni una sola de esas pretensiones tiene que ser asumida por parte del equipo de gobierno. Y luego hay un informe medioambiental que te dice que no se puede concebir que en estos momentos se construya una gasolinera en las inmediaciones de zonas residenciales, cuando la dinámica en cualquier municipio es precisamente la contraria, que las gasolineras salgan de los núcleos urbanos y se ubiquen en las periferias o en las zonas de esta radio. Por tanto, García Urbano ha mentido.
Y ha llegado el momento de que ofrezca explicaciones. Pero claro, para evitar que los demás podamos intervenir y que los vecinos puedan oír de nuestras voces lo que realmente esconde este asunto, ¿qué hace? Levanta el pleno, desaloja a todo el mundo, creyendo que la gente no va a acudir al resto de grupos políticos para reclamar información. Porque yo vuelvo a poner a disposición de cualquier vecino, de cualquier colectivo, de cualquier medio de comunicación o grupo político el expediente entero, no con cortapisas. Porque además hay que recordar, pues yo sí que me he reunido con algunos de los vecinos afectados, que cuando se han dirigido al ayuntamiento para reclamar el expediente, le han quitado el informe jurídico. Es decir, cuando el ayuntamiento ha entregado documentación a los vecinos afectados para que pudiesen presentar alegaciones, le han sustraído el informe jurídico. Claro, el informe de Andrés Flores no aparece y yo sí se lo he entregado. Y por tanto, lo que hay que hacer en estos momentos es, con independencia de cualquier tipo de movimiento, acudir a los tribunales. Porque se ha adoptado una decisión con un informe jurídico contrario. Y se lo han pasado por alto, les da exactamente igual. Lo que le urge, una vez más, a la política de hechos consumados, que practicó el Gil en Marbella y que tantísimo daño ha causado. Es decir, los vecinos ahora pueden ir a los tribunales. Como funciona la justicia con tantísima lentitud, igual dentro de 2 o 3 años le dan razón a los vecinos. Pero mientras tienen la gasolina construida, luego ¿quién indemniza a esa empresa por los perjuicios causados? Evidentemente los esteponeros con nuestros impuestos. Por tanto, hay que parar como sea la construcción de la gasolinera antes de que se inicie. Con movilización ciudadana, acudiendo a los tribunales, solicitando la suspensión cautelar mediante un contencioso administrativo. Habrá que requerir también a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se pronuncie. Porque claro, aquí en nuestra comunidad autónoma tenemos una legislación medioambiental muy clara que impide este tipo de cuestiones. ¿Qué hacen ellos? Tampoco le remiten los expedientes a la Junta de Andalucía para que se puedan pronunciar. Pero lo que es evidente es que los demás no vamos a permanecer impasibles y que evidentemente vamos a defender a los vecinos. Por 2 cuestiones. Porque tienen toda la razón del mundo y, en segundo lugar, porque no se puede tolerar que el ayuntamiento, a sabiendas de que va a causar un perjuicio, vaya en contra de los propios informes técnicos y jurídicos que se incluyen en el expediente. Juan Manuel la firmaba en todo momento y hacía así. Hay que 2 informes. Yo explico. La gasolinera viene donde está el Calvario, se iba a hacer una gasolinera en el año 90 y tanto, en el año 99 se cambia esa gasolinera y se pone en los terrenos donde se quieren habitar ahora. Claro, en aquella época allí no había nada, aquello era un solar hasta la parte de arriba, las cosas han cambiado. En el 2004, 2005 se ve que esos terrenos ya no son adecuados para hacer una gasolinera. Hay un movimiento de ciudadanos que ahora, excepto un grupo de personas, echo de menos al resto, parece que tienen temor al señor Urbano, y ese grupo de personas impiden y se llega a un acuerdo donde dice, en la revisión del plan, vale, tú y yo estamos de acuerdo en la revisión del plan. El informe jurídico del señor Andrés Flores, asesor jurídico funcionario del ayuntamiento, pone de manifiesto eso. Oiga, revísese el plan general que el ayuntamiento lo tiene que hacer y no cabe que yo le indemnice a usted porque no cabe, porque usted ha llegado a un acuerdo conmigo en que cuando revise el plan, y entonces el ayuntamiento revísese. ¿Qué ocurre? Que hacemos otro informe. Sergio Fernández, también de urbanismo, hace otro informe. Y donde digo, ahora digo Diego. Claro, el informe este es mucho. Hay una contraposición. Este dice que no, este dice que no hay problema. Claro, lo que vende el señor García Urbano es que vamos a tener que pagar todos los esteponeros 5 millones de euros. Que esto es una catástrofe, que no tenemos, que es mucho dinero, que los ciudadanos no tienen que pagar despropósitos de los malos de la película, de los demonios del infierno. Claro, todo eso a hechos consumados. ¿A dónde va la gasolinera? Yo me pregunto, la gasolinera se ha modificado el proyecto original, por lo tanto ya es un incumplimiento. Y ahí es donde hay que meter el dedo en la llaga. Segundo incumplimiento, yo ayuntamiento he llegado a un acuerdo con usted de revisar el plan. Cuando lo revise yo le daré a usted donde le pertenezcan los aprovechamientos. No hay más, no hay más. Y segundo, desde el año 99 que usted, o desde el año 96 o 97 o 99 que usted tenía la gasolinera, hasta 2004 que no quiso usted poner, ¿qué ha estado usted haciendo? Sesteando. Y ahora quiere hacer usted esto. ¿A dónde va? Las situaciones económicas de las empresas son muy malas. Esto se levanta para solucionar problemas societarios, etcétera. Habrá que andarse con mucho cuidado si estos levantamientos de cosas son para favorecer a algunos, que ha ocurrido con el tema del aumento de edificabilidad de la playa del Cristo del señor Pedro Román. Solamente es
a título oneroso de levantar, de darle un mayor para que los bancos puedan gestionar. Nada más que para eso. Ahí no se va a construir nada ni se va a hacer nada. Gerardo. Todo es pantomima y creo que desde aquí es cierto que el ciudadano encuentra muchos problemas a la hora de buscar documentación. Nosotros tenemos la documentación que muchas veces tenemos que buscar dando la vuelta de atrás con ayuda de algún que otro trabajador. Si no, no nos lo dan tampoco, para que usted vea cómo funcionan las cosas. Y nos contabilizan lo que nos dan, pero que están a su disposición. Y es cierto, hay 2 informes. Y el informe de uno dice que no ha lugar. Y el de otro dice... Qué bueno. Qué bueno, Sí, que pero permíteme, Rocío, ese uno, Juan Manuel, a día de hoy es el jefe. El jefe y de los funcionario. servicios jurídicos urbanismo. El otro no. Funcionario, por lo cual es el informe que prevalece y además el originario. ¿Algo que añadir, Gerardo, a este asunto Sí, de la gasolinera? bueno, yo creo que Juan Manuel ha dejado caer dos cosas que tienen relevancia y una, bueno, todo lo que ha dicho, casi todo lo que ha dicho en este caso tiene relevancia, pero yo voy a centrarme en 2 aspectos. Uno, esa posición de 2 informes contradictorios y que nos remite a tiempos cercanos y a ciudades muy cercanas, incluso también a la nuestra, en la que se han dictado informes a medida. Y eso están acabando en los tribunales porque es un índice evidente de posible indicio de corrupción. Luego apunta otro dato en ese sentido, y es el de que quizás estamos sirviendo para que empresas engorden artificialmente sus activos a efectos de levantar bienes, que creo que es lo que has querido decir, y ante esto hay que preguntarse si eso se hace para favorecer a una empresa, es que a otra persona, no somos gilipollas, y otra persona está recibiendo un beneficio al margen. Yo todo esto lo dejo así en el aire, porque esto es muy feo decirlo de forma categórica, pero que desde luego nos dan índices de que las cosas no se están haciendo en el camino correcto. Eso independientemente de que efectivamente una gasolinera ahí es una auténtica barbaridad y que habría que pararla de cualquiera de las formas. Lo que preocupa en este caso es que si las actuaciones municipales son destinadas a favorecer el interés de un particular y hasta incluso se utiliza esa técnica tan conocida en los tribunales y tan extendida por el litoral español y las grandes ciudades, que es la de dictar informes a medida, pues entonces yo creo que la cosa es muy preocupante, ¿no? No me sorprende, conocemos el paño, pero es muy preocupante. Uno de los asuntos que se ha abordado en este pleno también, además, curiosamente, todas estas cuestiones han llegado en el momento de asuntos urgentes, ruegos y preguntas. Creo que has sido tú, Juan Manuel, quien le ha preguntado al alcalde por esas vacantes del tesorero y del interventor. Creo que es importante porque, bueno, probablemente no le llegue a la población por otros medios esta noticia. En varias ocasiones se le había preguntado al alcalde que qué pasaba con esas vacantes, que no estaban cubiertas, que, bueno... Bueno, los funcionarios públicos son los que dan fe de lo que realmente se hace en la administración y tienen que ser de carácter nacional. Es decir, no puede venir quien yo quiera. Para evitar, como bien ha dicho Gerardo, la suspicacia de que haga informe a medida. ¿Qué ocurre? En el año 2011, ya casi 2010, no teníamos interventor ni interventora. Aún no había cedido su plaza la interventora porque estaba enferma por baja psicológica. En el 2012 cede y se va. Y desde el abril 2012 hasta ahora no hay secretario, me estoy refiriendo al secretario. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento no comunica. Interventor, perdón. No comunica. Si yo no comunico, el Estado no sabe que aquí falta una persona. ¿Qué ocurre? Que ya sí, porque ya tanto va el canto a la fuente que ya sí. Y crea la plaza y la pone en el boletín y ahora habrá un señor interventor con las prescripciones legales que diga, pues yo me quiero ir a Estepona. Pero en el caso del tesorero... Un segundito, vamos a interrumpir porque yo creo que es importante para todo el que esté en casa que sepa cuál es la función del interventor. Es una función muy importante dentro del ayuntamiento, es el que fiscaliza realmente. De las más importantes, fiscalizar todas las cuentas, si los dineros están realmente a lo establecido, si hay dinero, si no hay dinero, decir que esto está bien, que esto está mal, es el más de los más importantes. ¿Y quién ha estado ocupando ese cargo? Pues muy fácil, han estado ocupando personas con titulación, porque si no, no podía de otra forma, pero que no tienen la capacidad para ostentar el cargo de interventor. ¿Qué ocurre? Como su nombre indica, accidental. Es un accidente, un momento que en este ayuntamiento se ha convertido en habitual. ¿Por qué? Yo expliqué hace poco por qué. Yo, trabajador, cobro 1.500 euros. Yo, interventor, habilitado nacional, cobro 4.000.
Yo, como no hay interventor, yo actúo de interventor. La diferencia entre los 1.500 que cobro y los 4.000 que cobra este hombre, que ahora no está, son 2.500 que me lo pagan a mí. ¿Eso cómo se llama? Es legal, claro que es legal, pero ¿qué ocurre? Para evitar eso está... El tesorero ocurre lo mismo. Se va hace un año por divergencias con el señor Urbano. Se jubila finalmente. Jubila obligadamente por el señor notario, por razones que yo no tengo que explicar, pero que yo sé que debería explicar cuando llegue el momento la persona en cuestión. Y no comunica, el señor García Urbano no comunica a las administraciones públicas que el tesorero se ha ido. Y ahora mismo ocurre lo mismo. Pongo a este señor aquí, que cobra 1.500 euros, pero que yo le voy a dar 4.000. Se tenía que jubilar, no lo jubilo y lo sigo dejando ahí. Oiga, mire usted, ¿para qué? Para que el tesorero, la función que tiene, es decir, esto se puede pagar, esto no, esto está conforme a la ley, esto no. Esa es la función. ¿Y ese puesto de tesorero por quién ha estado ocupado? Ahora por un trabajador, funcionario, pero que no tiene la capacidad de ser tesorero, que accidentalmente durante un 15 días, un mes de vacaciones puede ostentarlo, durante más tiempo no. Lo ostenta más gente también. A ver, añado. La persona que durante prácticamente 3 años ha venido ocupando de manera accidental la intervención y que sin ir más lejos en el pleno del presupuesto se encontraba junto al alcalde, es el marido de la concejala de Participación Ciudadana del Partido Popular, Susana Casaño. Gracias por dejar las cosas claras. Es el marido de una concejala del Partido Popular. Y además hay que añadir que otro habilitado nacional de carrera que ha tenido el Ayuntamiento de Estepona, que es el secretario adjunto, ha estado expedientado, suspendido de empleo y sueldo por enfrentarse claramente con sus informes jurídicos al señor García Urbano en cuestiones tan trascendentales como la elaboración del expediente de regulación de empleo. Por tanto, esa es la realidad en cuanto a los habilitados nacionales de carrera del Ayuntamiento de Estepona de hoy. Y es cierto que Juan Manuel le ha preguntado en el capítulo de... Durante un año y medio. Claro, viene preguntando, igual que la plataforma de vecinos y demás, y la respuesta del señor García Urbano es como siempre. Todo perfecto, todo magnífico y que evidentemente continúe por mucho tiempo. Porque eso le permite no tener la fiscalización de un habilitado nacional de carrera que no depende jerárquicamente del ayuntamiento, algo que se ocurre con los empleados que son municipales. ¿Qué ocurre cuando llega un pleno y dice hay superávit? No, hay remanente negativo, tenemos que enjugar, lo que dice la ley es todo el dinero. Y ellos se sacan de la chistera un plan de saneamiento que dice que lo parten en 3. El silencio es afirmativo. Y digo, y el de los ciudadanos hacia la administración negativo. Usted no me contesta y es negativo. Y usted sí es positivo. Eso no. Es mentira, no le han mandado nada a la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? Que si viene un interventor en condiciones le dice, no, esto no vale. Tiene que reparar esto. Reparo, nota de reparo que pone los amigos. Esto lo tiene que arreglar. No hay capacidad. El explemento extrajudicial de crédito, el suplemento extrajudicial de crédito, con el remanente, los gastos, tampoco lo podría hacer, pero un interventor en condiciones sí lo dice. Interventores, hago lo que mi amo me dicta. Entonces es muy difícil. Bueno, yo, evidentemente, aquí parece que estamos dejando en duda el trabajo de algunos funcionarios municipales, y eso yo creo que hay que salvarlo, aunque sean maridos de concejales, ¿no? Aunque sean maridos de concejales. Es decir, vamos a suponer que todos se comportan de forma lo mejor que saben. Efectivamente, el que haya habilitados nacionales da una independencia, les da una independencia superior a la que ahora mismo tienen los que lo están ejerciendo las funciones, y desde luego hace perder control al político y se lo da a la administración. Técnico. Y se lo da al técnico que supuestamente pertenece a otra administración, que es el Ministerio de Administraciones Públicas, o como se llame ahora el ministerio, ¿no? Eso es importante, aunque yo creo que deberíamos decir, es un deseo compartido el que sean habilitados nacionales los que cumplan, los que ostenten las funciones de los habilitados nacionales y no funcionarios accidentales, aunque estén capacitados, aunque estén por su licencia, por su titulación, aunque estén capacitados por su honradez personal y todo eso. Pero sin embargo creo que sería bueno que estos cargos pasasen a los habilitados nacionales. Aunque eso no implica que los habilitados nacionales sean
FETEN, siempre. De hecho, hay alguno condenado en el Ayuntamiento de Marbella, se condenó a un secretario, creo que fue un secretario del Ayuntamiento de Marbella en uno de los casos, múltiples casos de Malaya, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Leopoldo Barrante. Y ahí tenemos tenemos un cargo habilitado nacional en el Estepona que está pendiente también de una imputación judicial. Es decir, que eso no implica nada. Lo que sí, sí la ya después... lo que pasa es que sí que garantiza al menos la independencia del trabajador del habilitado nacional, ¿no? Antonio, ¿algo que decir al respecto? Que nos vamos a meter con los presupuestos ya, ¿eh? Sí, decir que el hecho de disponer de un interventor o un tesorero accidental, hay que decir que en todo caso, en algunos casos, son accidentes graves. Y son accidentes graves porque las consecuencias después que se pagan son bastante lesivas para el pueblo, para los ciudadanos. Concretamente en Estepona hubo un interventor que fue condenado en firme. En la época donde concretamente Miguel Castro era alcalde, pues un interventor fue condenado en firme a instancia precisamente de mí y de otra gente, ¿no? Precisamente por corrupción. Y hubo una corrupción acreditada en autos y en sentencia firme, y por tanto lo de los interventores y lo de los secretarios y tesoreros son cargos de una responsabilidad grandísima y sobre todo para controlar la acción del gobierno. Por tanto, lo que tenemos hoy en Estepona es un accidente grave. No tenemos un interventor y un tesorero accidental, sino dos accidentes graves. Vamos a meternos en los presupuestos. Decía yo al inicio del debate que contemplan 86 millones en gastos, 96 millones en ingresos, es decir, en recaudación principalmente, y lo que nos llega del Estado, me imagino de la Junta de Andalucía, 10 millones de superávit, por tanto. El edil de Hacienda ha hablado que son los presupuestos de la consolidación de la recuperación económica de Estepona, se contemplan 15 millones en inversión. Dentro de esa inversión, algo que se ha criticado mucho en este pleno es el famoso geyser que se quiere poner. Bueno, el PSOE ya ha anunciado alegaciones directamente. Yo es que no sé por dónde empezar. Si por los gastos, por los ingresos, por las inversiones, por personal. A ver, a modo de introducción, nosotros entendemos que son unos presupuestos insensibles, insolidarios y totalmente alejados de las preocupaciones que, por desgracia de hoy, tienen muchísimas familias de Estepona. Nosotros, efectivamente, hemos votado en contra y vamos a presentar alegaciones porque entendemos que se pueden mejorar y que el Ayuntamiento de Estepona puede elaborar unos presupuestos distintos en el que se priorice lo que realmente importa, preocupa e inquieta a muchísimas familias, especialmente aquellas que peor lo están pasando. ¿Y por qué decimos eso? Mirad, durante la última semana hemos oído cómo por parte del equipo de gobierno del Partido Popular anunciaban a bombo y platillo que han sido capaces de reducir el capítulo 1, que es el que se refiere al personal, lo que el Ayuntamiento paga al personal laboral y personal funcionario. Y es algo totalmente falso, porque si es cierto que ha disminuido el capítulo 1, ha aumentado de manera muy importante las transferencias del Ayuntamiento a las sociedades que, como consecuencia de las privatizaciones llevadas a cabo por el Partido Popular de García Urbano, están prestando ese servicio. Por tanto, de los 34 millones le sumamos 17 millones y nos salen 51 millones. Porque a nadie se le escapa que si hay una empresa privada que viene a gestionar los jardines, las playas, la brigada de infraestructura, es porque obtiene un legítimo beneficio fiscal y el Ayuntamiento además debe pagar mensualmente el IVA. Es una cuestión de perogrullo. En segundo lugar, para que nos hagamos una idea, en cuanto a las previsiones, el Ayuntamiento pretende recaudar en ICIO, es decir, en los impuestos derivados de la construcción, 1.900.000 euros. Cuando en la liquidación del presupuesto del 2012 se dice claramente que las previsiones para este ejercicio, los ingresos han sido de 400.000 euros. Y nosotros le hemos dicho al señor Manuel Aguilar y a la señora Susana Aragüete si es que Estepona es la ínsula barataria del Quijote o la isla Utopía de Tomás Moro. Porque claro, en todo el mundo desarrollado y en todo el mundo civilizado nos encontramos con que hay una crisis vinculada al sector de la construcción de mil par de narices. Pues según las previsiones económicas del Partido Popular de Estepona, a partir del 1 de enero del 2014, el sector de la construcción va a generar muchísimos ingresos. Es decir, eso no se lo cree, por desgracia, absolutamente nadie. En capítulo de inversiones nos encontramos con que el Ayuntamiento de Estepona destina la ridícula cifra de 100.000 euros para atender las necesidades de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, 100.000 euros para todo el año, para toda Estepona, y prevé 700.000 euros en la construcción de un geyser.
Es decir, yo creo que las prioridades tienen que ser obligatoriamente otras muy distintas. En este presupuesto se da continuidad a la construcción de un supuesto parque verde en la zona de la cooperativa, cuando la realidad es que ahí lo que existe aprobado en pleno es un colegio con carácter privado, que no vamos a ver tampoco antes de las elecciones municipales y que, como todo el mundo conoce, se encuentra en este momento pendiente de una resolución judicial porque ha sido otra administración supramunicipal la que entiende que la tramitación del expediente es absolutamente ilegal. Nos encontramos como el ayuntamiento destina partidas presupuestarias para los programas culturales Estepona vive sus calles y Estepona sale a sus calles, es decir, para autobombo y campaña partidista a beneficio del Partido Popular pagada por todos los esteponeros, pero no destina ni un solo céntimo de euro a la construcción de viviendas sociales, a políticas geriátricas, 4.000 euros para la Delegación de Educación o 2.000 euros para otras áreas tan importantes como puede ser bienestar social o 30.000 euros para turismo. Es decir, nos parece que las prioridades tienen que ser obligatoriamente otras muy distintas. Son unos presupuestos muy insensibles. Son unos presupuestos en los que hay dos conclusiones muy claras. Y termino, aunque supongo que después abordaremos esto apartado de manera específica por su gravedad. Recordaréis cómo Manolo Aguilar, durante todo el 2012 y 2013, ha repetido casi hasta la extenuación que el Ayuntamiento de Estepona cumplía con sus obligaciones con la Seguridad Social. Eso lo hemos repetido en infinidad de ocasiones. Pues bien, la interventora accidental, en el informe de liquidación del presupuesto del 2012, dice que el Ayuntamiento de Estepona durante el 2012 ha incrementado la deuda con la Seguridad Social en más de 8 millones de euros, en más de 1.300 millones de pesetas, por lo cual se demuestra claramente cómo han mentido. Y en segundo lugar, el interventor accidental y la asesora económica, que también emite un informe, dicen: cuando el Ayuntamiento de Estepona aprobó el plan de ajuste para saldar la deuda con los proveedores, se comprometió a que durante años, desde el 2014 al 2020, a razón de 7 millones de euros anuales, tendría que enajenar patrimonio. Es decir, el Ayuntamiento tendría que vender su patrimonio municipal para saldar la deuda con los proveedores. A razón de 7 millones. Es decir, durante el 2014, el Ayuntamiento tendría que vender patrimonio por 7 millones de euros. Pues bien, en el presupuesto de 7 millones de euros inicialmente previsto, incluyen una partida de tan solo 1.300.000 euros. Es decir, ya ellos mismos reconocen que durante el 2014 se va a producir en ese concepto un déficit de más de 6 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas que ya prevén de déficit para el 2014. ¿Y qué dicen los interventores accidentales? Pues que el Ayuntamiento está obligado a tomar medidas correctoras. ¿En qué sentido? Se lo hemos preguntado a Manuel Aguilar y no nos ha respondido. Hay dos: o se incrementan los ingresos vía presión fiscal, por lo cual volverán a subir los impuestos, algo que ya han venido haciendo con el cementerio, con el alcantarillado, con el agua o con las instalaciones deportivas, o disminuyen los gastos, por lo cual en el futuro inmediato se activa o bien otro expediente de regulación de empleo o bien la renegociación de los convenios colectivos de los trabajadores, de manera que pasen a cobrar muchísimo menos de lo que vienen percibiendo en la actualidad. Esa es la realidad, es el futuro inmediato al que se enfrenta el Ayuntamiento de Estepona en materia económico-financiera. Por más que nos mientan, nos digan lo contrario. Han sido incapaces en la celebración del Pleno de refutar una sola de las argumentaciones que se sustentan por parte del Partido Socialista en base a los informes elaborados por los técnicos municipales. Juan Manuel, ¿CIE va a presentar alegaciones también? Vamos a presentar sugerencias, como ya lo hicimos el año pasado, aunque la desestimen, que la desestimarán porque no aceptan ninguna, dice que no tienen encuadre, como siempre dicen, pero lo presentaremos. Creo que adolece de muchas formas y donde los presupuestos se pueden impugnar o se pueden hacer las sugerencias o las impugnaciones, en que adolece de las formas reglamentarias de instruirlo, y adolece de formas. Para que todo el mundo entienda, porque si hablamos de remanente tal, la gente no entiende. Y a mí me decía Manuel Aguilar que me ciñera lo que yo quería escuchar, y de números no. Los presupuestos de ingresos y los gastos. Ingresos, dice la ley, que es lo presumible que yo puedo ingresar. Si yo me voy a lo presumible, yo puedo decir que voy a ingresar por un vaso de agua 3 euros. Después lo haré o no lo haré, pero puedo ingresar 3 euros. El gasto es lo que realmente yo me voy a gastar. Yo sé que la botella de agua vale 50 céntimos, que yo tengo que pagar 50 céntimos. Por lo tanto, ese desequilibrio es mi superávit. Yo lo voy a vender por 3 y me cuesta 0,50, 2,5 euros. Estoy hablando pequeñito, para que todo el mundo me entienda. Pero aquí no es la realidad. Yo digo que voy a ingresar 100 millones aproximadamente y que voy a gastar 90 y tanto. Y que voy a reducir el déficit en 7 millones. No, señor. Los gastos los tiene tan ajustados el presupuesto
que no se pueden pasar ni un ápice. Yo no puedo decir, voy a comprar un bolígrafo más porque lo tengo ajustado, al mínimo, los sueldos, los dineros, las transferencias, todo. ¿El problema dónde radica? En el ingreso. Si yo tengo lo que realmente digo, no tengo problema. El problema va a radicar en lo que realmente yo no voy a recaudar, y ya ellos me lo dicen en el 2012. Yo no me lo invento, se lo he dicho al señor Aguilar. Usted me dijo a mí que por IBI yo iba a recaudar 45 millones de euros. Y yo no me invento, vuelvo a repetir, yo no invento nunca nada. A fecha cerrada 2012, he recaudado 31 millones. Y no he podido recaudar 14. Si yo evidencia en mi presupuesto que yo iba a llegar aquí, mis gastos siempre son los mismos, porque yo sé lo que vale la botella de butano, la luz y el agua. Y yo decía que iba a ingresar por trabajo, pero es que ya no tengo trabajo o no me han pagado lo que me tenían que pagar. Ahí está el desequilibrio. Este es el desequilibrio. Juan Manuel, son 14 millones de diferencia respecto al IBI que tenía que haber recaudado y no se ha recaudado porque los vecinos no pueden pagarlo. Yo entiendo que porque la gente no tiene dinero para pagar. La gente antes antepone sus necesidades y el ciudadano antepone primero comer y pagar las necesidades básicas, el agua y la luz, si no me la cortan. Pero primero tengo que comer. Y si yo no tengo para comer, ¿cómo voy a pagar el IBI? Que es lo que yo le decía a Manolo Aguilar. Oiga, baje usted el IBI, baje usted el valor catastral, no sea usted cicatero, querer que hagan lo mismo. Si la gente lo está pasando mal, baje usted la presión fiscal. No, y hay otra cosa, claro, a todo aquel que no lo haya podido pagar, cuando vaya a pagarlo, le quita la subvención. Claro, le quita la bonificación y encima tendrá un recargo. Un recargo. Y si no te embargo. Y ahora están como los lobos buscando lo que sea. El único donde no han bajado un ápice son en las sanciones de aparcamiento. Multas de tráfico. Ahí están cubriendo el expediente en un 90%. ¿Qué ocurre? Que claro, yo te hago la cuenta, yo he ingresado 31, claro, yo voy a recuperar 14. La cuenta de gratuidad. Derechos pendientes de cobro, los que me quedan 14. Los cobraré. Yo no sé si los voy a cobrar, pero para mis números me valen. ¿Para qué? Para decir que yo he reducido dinero. Realmente no lo estoy reduciendo. Estoy creando la pelota. Yo creo que estoy diciendo que no. Le vendo a la gente que yo soy el mejor gestor del mundo. Pero realmente no lo estoy haciendo. No estoy siendo claro con las cuentas. ¿Qué ocurre? Que los ingresos tienen que ser objetivos. Coge el 2012 y dice, yo tengo IBI 45, realmente tengo que cobrar 45. Yo lo voy a cobrar, pero realmente yo ingreso 31, un 60%. Pues voy a poner que voy a ingresar un 70%, porque haya mejor gestión. Y yo sé justamente, pero no me salen las cuentas, porque entonces me voy abajo de ingresos y me subo de gastos, porque los gastos siempre son los mismos, no hay más. Ahí está la diferencia. Claro, para yo dar superávit y enjugar ese remanente negativo, tengo que crear esta ingeniería. Todo es así. Y es muy difícil, claro, de explicar a la gente lo que hay. Ingeniería económica doméstica. Yo gano 500 euros y sé que tengo que pagar 100 para la luz, 17,50 para la botella de butano, 30 euros del agua. Yo si me paso el ingreso y no me pagan los 500 euros... Difícilmente vas a poder pagar esos gastos. Aunque yo diga que me tengan que pagar los 500 euros, ya te los pagaré, pero yo voy arrastrando. Y yo enmascaro mis cuentas diciendo, vale, cuando me lo pague tengo superávit. No, ¿y si no me lo pagan? Esas son las cuentas con las que juega la administración. Pero no son cuentas reales. La realidad a día de hoy no es ese. A todo esto, vendiendo el patrimonio. ¿Usted se acuerda de los esteponeros? Cuando el Gil vendían que íbamos a vender todo el patrimonio y nos iban a recoger a gorrazos porque íbamos a expoliar a Estepona. Lo está haciendo García Urbano. No escucho a ninguno de decir, es que está vendiendo nuestro patrimonio. ¿Qué ocurre? Cuando era yo sí lo estaba vendiendo. Cuando es García Urbano no, porque es del PP. Es una pregunta que yo le hago a los ciudadanos. ¿Qué diferencia hay en que yo soy de Estepona y me pueden dar en la cabeza y él es de Coín? Yo lo pregunto. Que me respondan. ¿Qué ocurre con el Geyser? El Geyser es un proyecto del señor Crespo, se lo digo los colores, donde iba a ir puesto y todo. ¿Cuánto valía? El Geyser, que es un chorro de agua, vamos a dejárselo claro. Un chorro claro de a la agua gente. que queda muy bonito, que va a salir a 200 metros, tal, y que lo quería montar Aguajés. Y lo quería montar Aguajés. Ese chorro, este chorro de agua lo tenía preparado para darlo... Te interrumpimos un momentito, Juan Manuel. Eso es, que se te está metiendo por la chaqueta ahora. Lo tenía Aguajés y lo quería hacer el señor Crespo.
Y le dijimos en el 2006 que ya no obedecía, que la gente no estaba pasando un baile y gastarse cerca de 1 millón de euros, cuando la gente ya se veía de atisbar la crisis, iba a hacer llamar mucho la atención. Que si vienen, bueno, cuando hay de exceso se puede hacer. Eso es lo que hay. ¿Qué ocurre con más cosas? ¿Qué ocurre con el teatro? Es muy bonito. Pero si no llenamos un cine, no tenemos ni un cine para una película. Si no hemos llenado el Palacio de Congreso. El teatro, por Dios, que me parece muy bien, que a mí me gusta la cultura. Es el primero. El teatro. Eso es lo que quieren los megalómanos. Quieren hacer proyectos emblemáticos que perduren en la eternidad. Y hablando, si queremos hablando puntualmente, pero hablar puntualmente es... Al ciudadano no le llega. Lo que hay que hablar es claro. Esto es lo que ocurre con un presupuesto y esto es lo que hay. Los gastos los tienen súper ajustados, los ingresos los inflamos para que haya un superávit. Pero si los ingresos se me caen como se les está cayendo y ellos no lo reconocen, están teniendo déficit. Aunque no lo reconozcan porque prevén que van a ingresar eso. Por esta banda, ¿cómo veis los presupuestos? Antonio, vamos contigo. Bueno, efectivamente son los presupuestos que caracterizan además a casi todos los líderes y alcaldes del Partido Popular. Se conciben no por el interés general al servicio de los ciudadanos, sino que se conciben para el mejor lucimiento del líder carismático, del jefe político, en este caso de García Urbano. Los presupuestos son un engaño porque los ingresos son mentira, no se van a producir esos ingresos. Además, no se cuenta con la liquidación del presupuesto de este ejercicio en el que estamos, de 2013, que va a arrojar un déficit que yo estimo pues probablemente en torno a unos 30 millones de euros. No estoy exagerando. Fijaos, la propia asesora económica, la desconozco, y cuyo informe obra en el expediente del presupuesto, pues confirma que efectivamente en el 2012, en la liquidación del presupuesto 2012, hubo un remanente negativo de tesorería que ascendió a más de 22 millones de euros. En el 2012 se presume que con la bajada de la recaudación por un lado, con el incumplimiento de la enajenación de patrimonio por otro, de venta de bienes de la administración municipal del pueblo de Estepona por otro, pues el déficit de este año, del 2013, va a ser sensiblemente superior, pero sensiblemente superior. Se esperaba además también un superávit, en los anteriores presupuestos también se esperaba un superávit, ¿no? Recuerdo yo. Sin embargo, la liquidación, la liquidación es diferente. Sí, pero por eso digo que, mira, ¿recordáis cuánto era el superávit? A fecha 2012, anunciado. La liquidación decían que era 86 millones de euros y lo que yo he recaudado son 69. Me deben 24. ¿Y cómo sabe positivo? Si todavía no me han pagado, yo no tengo... Y si no lo cobro, yo estoy haciendo ese supuesto. Claro. ¿Qué ocurre? Ese es el supuesto que estoy haciendo. Claro, es que el remanente de tesorería lo que te da es lo real, ¿no? Cuando se liquidan los presupuestos, que normalmente se liquidan pues por el mes de marzo, abril, mayo, junio, y se liquida el ejercicio anterior, pues se ve cuál es la realidad. Una cosa es lo que se presupuesta, que se infla, sobre todo en materia de ingresos se infla y el papel aguanta todo. Y se dice que voy a recaudar esto y tal, y si hay un interventor de accidente grave que se presta, pues bueno, pues firma en barbecho y te dice que podemos subir a la luna de un salto. Pero claro, la realidad después cuando se liquida es otra. Bueno, pues insisto, yo presumo que este año se va a cerrar el ejercicio cuando se liquide este presupuesto 2013 y se sepa la verdadera cifra en marzo del año que viene o en abril o en junio. Pues bien, ese déficit pues ascenderá probablemente a unos 30 millones de euros. En resumen, Estepona no la va a conocer ni la madre que la parió, pero porque nos va a dejar con una losa encima económica que va a ser muy difícil levantarla durante bastantes años. Incluso se llega a decir por ahí, desde los mentores y voceros del Partido Popular, no, García Urbano ha pagado las deudas y ahora ya no debemos. No, ¿cómo que no debemos? Si debemos nada más que por culpa de él 66 millones de euros a los bancos, como que ha aumentado en la deuda financiera, que la ha aumentado en un 481%. Bien, efectivamente, él nos está llevando a una situación realmente y económicamente bastante dificultosa.
Entre otras cosas porque se corre incluso el riesgo, con la ley de control y de estabilidad presupuestaria del Partido Popular, en que la administración municipal de Estepona pudiera ser intervenida. Pudiera ser intervenida. Si los datos bien, cedería intervenida. Claro, pudiera ser intervenida por la administración central, de acuerdo con su propia legislación reciente, que han parido ellos mismos, ellos solitos. Bien, estos presupuestos además son realmente crueles, son insensatos, son insensibles, no están hechos pues para la mayoría de los ciudadanos para resolver los problemas de la gente, que es el trabajo, que es la falta de ingresos, que es incluso la indigencia, la situación de indigencia en la que se encuentran muchas familias. Y bueno, él destina pues, los presupuestos, incluso saquea la cuenta del patrimonio municipal de suelo en más de 10 millones, pues para su satisfacción personal, que si el pulmón verde, que si el ferial, que si el teatro, necesidades que hoy no son objetivas, no son mayoritarias, no son de la ciudad, sino que en fin, las obligaciones y las necesidades de nuestros ciudadanos son radicalmente otras. Bueno, el presupuesto social, ya se ha dicho, asciende solo a 100.000 euros, o sea, a 1,8 euros por ciudadano, cuando el 40% de la población está parada, cuando además hay familias que no tienen ningún tipo de ingresos, que se ven obligadas a solicitar el salario social, pero que el salario social tarda, que es de la Junta, tarda al menos casi un año en disponer de él, que están en la más absoluta indigencia. Es decir, se hace urgente en Estepona crear un salario de solidaridad precisamente para todas esas familias que ya no pueden percibir ningún tipo de prestación ni subsidio de desempleo, que por tanto están abocadas a solicitar el salario social de la Junta, pero que les tarda algo así como un año, que además es insuficiente porque en el mejor de los casos son 3.000 y algo euros al año, y ese salario social de emergencia, de solidaridad para con esa familia es urgente establecerlo. Y a eso sí que había que destinar al menos 6 millones de euros del presupuesto municipal, porque gobernar es hacerlo para la mayoría de los ciudadanos y sobre todo hacerlo para aquellos que necesitan ser gobernados y ser ayudados y ser apoyados. Gobernar no es hacer la obra faraónica y megalómanas propios del García Urbano. Gerardo, ¿de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa? Bueno, es que es tantísimo sobre lo que hay que hablar que es muy complicado decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Aquí hay muchísimas aristas, ¿no? Hay la principal es que desde luego, y echo en falta una cosa que tú hoy no lo has dicho, aunque lo dices regularmente, y es que no venga un miembro del Gobierno a explicar cuáles son sus posiciones. Lamentablemente, como no hay ninguno del Gobierno, pues tengo que recriminar a los compañeros que han sido, porque están los tres que están aquí, dos de ellos han sido alcaldes y uno ha tenido en diversos gobiernos, ha tenido responsabilidades. Salieron en su defensa. No, efectivamente, en este caso no, recordaos a los tres que el que en los presupuestos se hayan escrito de una forma y que luego los ingresos no hayan cumplido con las expectativas, yo creo que es histórico. Es decir, no sé si habrá algún presupuesto en el que se haya cubierto a lo mejor en la prehistoria de la democracia, Murcia, ¿no? De Antonio Murcia. A lo mejor vamos a hacer esa salvedad, ¿no? Pero creo que es histórico en el que los presupuestos se dicten una cifra de ingresos que jamás se cumple. Es decir, yo creo que, y los tres tendréis que reconocer que en presupuestos los que habéis participado, incluso voy a sumarme, hemos participado, nunca se ha cumplido la expectativa de ingresos. Con lo cual, otro presupuesto en el que los ingresos no van a ser cubiertos y por lo tanto las expectativas de gastos no se van a cubrir, pues casi no estamos en nada nuevo. Aquí yo creo que hay dos aspectos importantes de política. Uno es la política de privatizaciones, política no exclusiva del Partido Popular, el Partido Socialista también la llevó a cabo en diversos aspectos y no se llegó a desarrollar completamente, pero sí que iba bastante avanzada en los anteriores gobiernos, especialmente en el de los gobiernos de Antonio Barrientos, y es una política que evidentemente lo que hace es incrementar el gasto público, sacar del control de la administración de diversas actividades de servicio público y entregarnos en manos de los intereses de las empresas privadas. A nosotros, como ciudadanos, como vecinos, y a los trabajadores de las empresas.
Es decir, que hay, y yo creo que el señor García Urbano redunda de forma efectivamente mucho más radical en este aspecto de la privatización, va en contra del interés de todos los vecinos, del interés de los vecinos que tenemos menos dinero, que es lo más importante, porque los que tienen pelas, los que viven en los granados del mar, no hay problema, pero los que viven en el resto de la ciudad sí que tienen dificultades que están pasando, claro. Y entonces ellos son los principales perjudicados por esta actuación de las privatizaciones. Y luego hay otra cuestión que también, es que lo siento, pero yo como no pertenezco al establishment de los partidos tradicionales, pues tengo que salirme. Hay otra cuestión, y esta vez se lo ha olvidado Antonio Murcia, y es que esas deudas que se han incrementado, esos 65 millones de pesetas a 65 millones de euros Ojalá fueran pesetas, que le debemos, efectivamente, que le debemos a esos bancos, los debemos por leyes que se propiciaron a raíz de la modificación constitucional que todas las semanas que venimos aquí reclamamos y recordamos al compañero del PSOE, porque el del PP no está, que si estuviese también se lo diríamos a ellos, ¿no? Es decir, sabemos que por parte de la ley se ha propiciado que se facilite el pagar a las grandes empresas, porque las grandes empresas son propiedad de los bancos son los que prestan el dinero, que reciben casi gratis de Europa y nosotros se lo pagamos con unos intereses superiores, y eso grava de forma importantísima las finanzas de cualquier institución pública. Si además, como la del Ayuntamiento de Estepona, se hace de forma alegre, es decir, vamos a cumplir estos conceptos legales que nos impone el Gobierno de Madrid, apoyándose en una reforma constitucional pactada con el PSOE, pero que nos impone el Gobierno de Madrid de forma alegre, entonces se ha pagado a las grandes empresas, se ha pagado a grandes empresas que son propietarias de los bancos, son propietarias de la Caixa, propietarios de BBVA, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando dinero de los fondos, de todos los fondos públicos municipales, para dárselo a los bancos. Esa es la importancia. Yo habéis dicho antes que habría que explicarlo todo clarito, la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil, yo intento ser todavía más sincrético, todavía más concreto, ¿no? Entonces, es que tengo que mirarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, esos dos aspectos, la privatización de los servicios municipales, entregar a grandes empresas, en su mayoría grandes empresas, casi todas accionadas con accionariado bancario, y el someterse a las leyes de estabilidad propuestas por el Gobierno, dictadas por el Gobierno, que obligan a pagar esa deuda, nos está quitando autonomía municipal a niveles importantísimos. Entonces, se nos queda muy cortito una cosa que también hemos reclamado en esta mesa hace muy poco tiempo y que habría que volver a reclamar, y que ellos estarán de acuerdo conmigo en este caso, y es que cuando nosotros pedimos participación ciudadana, no solo de los partidos políticos municipales, del ayuntamiento, evidentemente mucho más importante que los miembros de la oposición municipal, que son electos, tengan acceso y tengan posibilidad de conocer la documentación que no han conocido, que como se ha visto en el Pleno la recibieron el jueves, un tocho así de gordo, que reciben el jueves como dato, como hecho consumado. La verdad es que no es para presentar alegaciones, es para enmienda a la totalidad, ¿no? Evidentemente. Es imposible que desde fuera de la administración se pueda redactar ese documento, y es imposible que los ciudadanos hayamos participado. Los presupuestos participativos, que tampoco se ha llevado a cabo nunca en Estepona, de forma muy mínima, 100.000 euros, no sé si recuerdo en uno de las legislaturas, no creo que en un año, 200.000 euros para presupuesto participativo, y se invitaba a las asociaciones de vecinos a hacerlo. Eso hay mucho más. Es decir, lo que pasa es que efectivamente cuando no tenemos capacidad, porque la ley nos la impide y porque nos gusta ceder la capacidad a las entidades financieras y privadas de la gestión municipal, pues es muy difícil que demos participación a los ciudadanos. Y por otro, y una cuestión ya, la última. A mí no me gustaría mezclar el Geyser con los servicios sociales. Creo que son dos cosas distintas. Es decir, hay cuestiones que son obras que se pueden entender o no entender. Yo no entiendo la del Geyser, nunca me gastaría 700.000 euros en ese Geyser, en estas circunstancias muchísimo menos, pero tampoco quiero ponerla en el mismo plano que las cuestiones que los servicios sociales. Es decir, los servicios sociales hay que cumplirlos, porque sí, no se saque el dinero del Geyser o de donde sea, hay que cumplirlo, hay que cumplir con las necesidades básicas de la población. Y están ahora mismo en situación de déficit absoluta y de penuria y de precariedad.
Por alusiones, Antonio Murcia. Bueno, y David que me Balaguer queda ya también. el último ya, que habéis hablado más que yo, La última cuestión nada más que me queda. Hay otra cuestión importante respecto tanto al geyser como al Boulevard como al Pulmón Verde. Ninguna de las tres cosas están en marcha, ni parece que se vayan a poner en marcha jamás. En unos casos puede que por la intervención de la Junta de Andalucía, con los recursos que ha planteado, que me parece a mí muy sensato y a lo mejor se quedan cortos, y en otros casos porque no hay iniciativa privada que vaya a cometer la obra. No, en otros casos porque ya ha abierto diligencias previas el Tribunal de Cuentas del Reino, la Cámara de Cuentas de Andalucía y un juzgado de Estepona y este por la vía penal en relación con el suplemento de crédito y el saqueo de la cuenta de los 10 millones de euros del patrimonio público de suelo. Pero varias puntualizaciones. Efectivamente, si se rescataran todos los servicios privatizados para el Ayuntamiento de Estepona y se recuperaran para ser gestionados desde el sector público, ahorraríamos en torno a unos 17 millones de euros anuales. Otra precisión. Iba a decir una barbaridad. Es una maldad el hecho de que desde Madrid se diga los ayuntamientos déficit cero, pero nosotros el 6%. Bueno, mire usted, explíqueme cuando además los ayuntamientos son quienes gestionan, junto con la comunidad autónoma, la mayor parte de los servicios, la mayor parte de todo aquello que tiene que ver con los ciudadanos. Gasto de personal. Una mentira más de las que ha dicho el gobierno actual. Dice, gasto de personal, 34 millones, capítulo 1. Pero bueno, miren ustedes, si usted ha privatizado un follón de gestiones y ha trasladado al capítulo 2 una parte importantísima del gasto de personal, si el gasto de personal actualmente está en unos 60 millones de euros y metemos a todos los servicios que se han privatizado, no mientan ustedes, mira. También pendiente de juicio, también pendiente de juicio. Sí, claro, no mientan ustedes porque es que... Yo lo he dicho en otras ocasiones, no se tiene que permitir que se pueda mentir con esa impunidad, con ese descaro y tal. Y una última cuestión. La primera corporación democrática cerró todos los ejercicios sin déficit. Todos los ejercicios sin déficit. Y además, curiosamente, con una recaudación que se acercaba el 100%. O sea, una eficacia espectacular. Y no había, evidentemente, no había privatizaciones de ningún tipo. Ya hay fecha, 83, año 83. Pues ya han pasado 30 años. Sí, pero no había privatizaciones, quiero decir. Pero es que vamos a ver, sí, es que ese modelo... Si es por dejar encima de no solo el modelo de la gestión pública de todos los servicios es necesario, sino que además es más eficiente, sino que además es más rentable socialmente. Es que las privatizaciones nos cuestan a los ciudadanos un 40 o un 40 y tantos % más en el mejor de los casos. A ver, venga, David. Por realizar varias puntualizaciones. La primera de ellas, coincido plenamente con Antonio Murcia y lo hemos repetido ya en muchísimas ocasiones. Nosotros seguimos manteniendo el compromiso de que si ostentamos responsabilidad de gobierno a partir de las próximas elecciones municipales, el Ayuntamiento rescatará los servicios que han sido privatizados, especialmente aquellos que son mucho más fáciles porque tienen una concesión de 4 años. Hay que recordar también que otros, como por ejemplo los cementerios municipales, han sido privatizados por 75 años y eso ha conllevado un aumento de la presión fiscal de hasta un 3000%. Todos conocemos casos de personas mayores que están recibiendo recibos de Funespaña que no pueden abonar, que no pueden afrontar, porque no tienen ni tan siquiera la solvencia o la garantía de tener cubiertas sus necesidades básicas. Hay un tema que me preocupa especialmente, y lo comenté, lo apunté con anterioridad. El Ayuntamiento reconoce en los presupuestos que ha aprobado que incumple el plan de saneamiento. Y con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada a nivel nacional por el Partido Popular, eso va a conllevar que durante el 2014 se van a adoptar medidas dramáticas, y si no, al tiempo. Porque hay que recordar que el Pleno aprueba, publica en el BOE periodo de alegación y desestimación o estimación en el propio Pleno, pero con posterioridad se tienen que remitir las cuentas a otras instancias superiores que son las que en última instancia las tienen que validar. Y en este caso el Ayuntamiento, insisto, durante el 2014 tendría que vender patrimonio municipal del suelo por importe de 7.400.000 euros. Y lo que tiene previsto ingresar es de 1.300.000 euros. Por lo cual solo durante el 2014 se va a generar un déficit superior
a los 1.000 millones de las antiguas pesetas. Y por tanto, veremos qué ocurre con el cumplimiento del plan de ajuste. Estos son aspectos que afectan fundamentalmente a la gestión interna del ayuntamiento, que evidentemente repercute en el servicio y las prestaciones que se ofrecen al conjunto de los ciudadanos. Pero mirad, hay determinadas cuestiones que están supeditando el cumplimiento del presupuesto a partir del 1 de enero. La primera de ellas, se prevé que en las próximas semanas se produzca al fin una resolución judicial que compete al Tribunal Supremo en relación al expediente de regulación de empleo llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona con los votos únicos del Partido Popular. Pues bien, si la resolución judicial fuese beneficiosa para los intereses de los trabajadores, nos encontramos con que el presupuesto que se ha aprobado no contempla las plazas. No ya la dotación presupuestaria, la dotación económica, no, es que han amortizado toda y cada una de las plazas, por lo cual inmediatamente tendrían que modificar el presupuesto. Estamos pendientes de que se resuelva por parte también del Contencioso Administrativo número 5 de Málaga la presentación de un recurso por parte de otra institución supramunicipal en relación a la manifiesta ilegalidad llevada a cabo en el expediente de la cooperativa agrícola. Estamos pendientes también de otra resolución judicial que afecta al suplemento de crédito, del que se derivan inversiones como la del Geyser o como la de recintos ferias. ¿Qué quiero decir? Que es un presupuesto totalmente ficticio, cogido con pinzas, que está abocado a convertirse en papel mojado. Y lo saben porque se le ha repetido en numerosísimas ocasiones. Y termino. Además, y lo comentábamos nosotros en el Pleno, es el reconocimiento explícito de dos grandes fracasos, que al mismo tiempo fueron las promesas estrellas del Partido Popular y del señor García Urbano en las pasadas elecciones municipales. El bulevar. Nunca más se supo del bulevar. Es como si se lo hubiese tragado la tierra. Se suponía que en el mes de agosto se debieron haber iniciado las obras y que en este momento más de 1.000 ciudadanos de Estepona estarían trabajando en esas obras. No se hace en todo el presupuesto ni una sola referencia, ni tan siquiera en la memoria del alcalde. Y en segundo lugar, el paro. García Urbano llegó a Estepona garantizando que gracias a su gestión el número de parados iba a reducirse espectacularmente. Por desgracia, no solo no se reducen, sino que se aumentan. Y lo que es más preocupante, muchas personas se están viendo obligadas a marcharse del país. Muchas familias en estos momentos no disponen ni tan siquiera de subsidio de desempleo y se están viendo abocadas a la indigencia. Muchas familias, y todos conocemos casos, están viviendo gracias a las pensiones de sus mayores. Están a punto de malvender sus inmuebles, en el mejor de los casos, cuando no, lo van a perder porque los bancos van a ejecutar esas operaciones y esos préstamos que se solicitaron. Y ante eso nos encontramos una administración local que todos coincidimos que no tiene las competencias para resolver todo este tipo de cuestiones. Pero hay algo que no admite discusión. Llegaron a la alcaldía al galope tendido del paro. Se aprovecharon de la situación dramática de muchísimas personas. Y en este momento no están dando ningún tipo de respuesta, antes al contrario. Tienen otro tipo de prioridades. Y yo también quiero poner un ejemplo doméstico. Es como si en este momento una familia de Estepona, compuesta por 5 personas, tiene al padre de familia cobrando el paro y resulta que a primero de mes, cuando cobra el paro, se va a comprarse un Mercedes o a comprarse relojes de oro. Eso no lo entendería nadie. Pues prácticamente eso es lo que está haciendo el ayuntamiento. No tiene cubiertas sus necesidades básicas, pero sin embargo existen 700.000 euros para un Geyser, 40.000 euros para Estepona Vive Sus Calles, 20.000 euros para Estepona Sale a las Calles, 50.000 euros en conceptos de publicidad y propaganda y tirando dinero en cuestiones que en estos momentos no es que no sean prioritarias, es que no son entendibles. Nosotros por eso, insisto, vamos a tener otro tipo de prioridades y lo vamos a manifestar en las alegaciones que presentaremos en las próximas semanas. Más, David. Yo es que ya he preguntado muchas veces, ¿las fachadas de los edificios por de quién ejemplo, son? claro, los murales. Sí, me obliga a mí a mantenerlas. Y ahora yo, con dinero público de todos los ciudadanos, pinto los murales, que quedan muy bonitos. Nadie está diciendo lo contrario. Yo digo lo contrario. Quedamos feos la mayoría. Bueno, algunos son feos, bueno. Vale. El de pero tu es que casa, es mi el de tu dinero. casa es ¿Usted horroroso. por qué invierte mi dinero? ¿Usted por qué invierte mi dinero en sitios privados? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Y lo hace. Pero voy a más, el plan del presupuesto, él mismo reconoce, y yo lo he dicho en el Pleno, es lícito pensar que a este ritmo de reducción al que él mantiene, Estepona tardará toda una generación 20 años, ¿no?, en sufragarla completamente. Es decir, nos está diciendo al ostracismo durante 20 años. ¿O 30? O 30. Ha enajenado todo. Todo lo ha habido y por haber.
dice que él se enorgullece de haber llegado a un acuerdo por el pulmón verde, porque no le ha costado dinero, sin coste monetario alguno para la ciudad de Estepona. Bueno, ¿Y los terrenos de quién son? Si yo te puedo dar dinero o especies, yo te puedo cambiar un coche por un caballo. o derechos. Yo estoy cambiando eso, no es dinero, pero es como si fuera dinero. Pero vamos a ver, ¿usted a quién quiere engañar? A la gente que lo escucha, bien, es un fenómeno, esto no nos ha costado dinero. ¿Cómo que no nos ha quitado dinero? Le hemos dado 5 fincas. 5 fincas a la cooperativa y una finca a la fundación. Y nos hemos quedado con el centro. No sé, Oye, pues, no. y que lo verde no se come. A día de hoy no se come porque tenemos el mayor parque del mundo, que es el mar Mediterráneo que está ahí al lado, que por cierto, la gestión del Grupo Ortiz, cero patatero. ¿Y qué hacemos con esa gestión? Nada. Oiga, mire usted, vamos a comer, primero vamos a comer, que a lo mejor sería mucho más necesario montar otras alternativas, que yo no veo mal, tenemos bastantes parques, a lo mejor no lo veo mal, pero podemos comer de otra forma. Primero llénenle el estómago a la gente y la gente saldrá, estará contenta. Y yo le he preguntado al señor Aguilar hoy en el tema de inversión, porque lo dice aquí, anexo de inversiones, que era el canon de mejora de 1.700.000 euros. El canon de mejora son lo que pagamos los ciudadanos, en los recibos del agua ustedes verán hay un tanto por ciento, que ese canon de mejora es para mejorar la red de agua del municipio. Son obras que tiene que aprobar la Junta de Andalucía con un plan. Yo no puedo aprobar lo que a mí me dé la gana. Yo le pregunto, oiga, dígame usted qué obra va a hacer, porque yo no sé qué obra va a hacer aquí, usted me lo enmarca todo. Que eso era para pagar que lo que se habían gastado los de antes. Siempre tenemos la culpa los de atrás. No, yo quiero saber lo que va a gastar usted a día de hoy. A día de hoy. Y vuelvo. Las necesidades son otras. La necesidad de generar trabajo, de generar ilusión. Vuelvo a repetir, están equivocándose en el camino de que Estepona tiene que volver a la senda de la construcción. La senda de la construcción en Estepona, y hay que recordar, en el año 90 nos llevó a una crisis. En el año 2005 nos ha llevado a otra crisis. Y si queremos lo mismo, el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra es el hombre. Porque hemos tropezado en el año 90 y en el año 2005. Oiga, otras alternativas, otras, no vamos a vivir otra vez del turismo, de la construcción. Alternemos otras ciudades consecuentemente con que nos traiga otra ruina económica. A España no nos pueden dejar como ustedes para construir. No, señor, mire usted, construir usted lo suyo. Aquí, quien tiene que construir de otra forma, de otras maneras, hacer un plan general a día de hoy en condiciones. Eso es lo que necesita Estepona, adecuar. Ellos no quieren hacerlo al día a día, y nos traerá un problema. El problema será de las generaciones venideras. Nosotros, ya por suerte o desgracia, ya casi vamos de paso. Pero los que vienen con 15, 10, 12 años, tienen un serio problema. De que hemos vuelto, y perdón que lo diga, a como estaban antiguamente, a que el señorito que tiene mucho dinero siga mandando, te contrate. Y como te dice, esto es lo que hay, y si no que tengo detrás 200, ¿eh? O a 2.000. Y dices tú, oiga, es que esto es lo que pasaba hace 100 años. La gente humillada, esto es que si no, oiga, que somos seres humanos, que usted no trafique conmigo. ¿Qué es lo que ha dicho Gerardo? Fíjese usted la perversidad del plan de saneamiento económico. El plan de saneamiento económico de 60 millones de euros del Ayuntamiento de Estepona, el 90% ha ido a parar a mano de Acciona, Cespa, de los grandes. ¿Quién está detrás de eso? Los bancos que les dan los dineros. ¿Qué ha hecho el Estado? Con mi dinero, el dinero de todos ustedes, le doy el dinero a los ayuntamientos. No, se lo doy al banco. El banco te lo da a ti, ayuntamiento. Tú le pagas al banco el 5% y vuelve otra vez al banco. Dice, hostia, me han robado. En mi pueblo, en Estepona, en España, eso es robar. ¿Y es todo legal? Claro que es legal. Pero eso es lo que ha pasado. Y nadie, da igual, se levantan porque, oiga, que nos están masacrando. La banca nos está masacrando. Y hay que solucionar, salir a la calle y decir a la banca, deme usted el dinero que es mío. Llega a un banco, todo lo que esté en el BBV, todo dinero para mí. Se asustan,
porque no tienen dinero, es mentira. Una precisión. Sí, que vamos a ir terminando una ya. precisión para que lo sepa el pueblo de Estepona. La cooperativa agrícola de Estepona, el solar de la cooperativa agrícola de Estepona, le ha costado al pueblo de Estepona 5.200.000 euros. 5.200.000 euros. Exactamente. ¿Para qué? Para tapar el agujero negro que la cooperativa agrícola tenía, consecuencia de la gestión, De una empresa digámosle, privada. nefasta por parte del actual presidente y gerente de la cooperativa agrícola. De una empresa privada. 5 millones de euros ha pagado el pueblo de Estepona por el solar de la cooperativa, Que casualmente además es concejal de Hacienda, ¿no? que es el primer teniente de alcalde. Señores, ¿algo que añadir? Sí, Que nos vamos a yo tengo despedir dos ya. cositas, yo tengo dos cositas muy cortitas, voy a intentar ser cortito. La primera, y abundando en lo que dice Antonio Murcia, efectivamente lo que se está es pagando a una empresa privada, pues ya olvidados de que la cooperativa forma parte de Estepona, la cooperativa son un grupo de socios, ya no forman parte del entramado social del entramado social de Estepona, ni económico siquiera, en la que han dirigido su esfuerzo a la especulación inmobiliaria y no a la agricultura, y no al trabajo agrícola. Eso por un lado. Segundo, y abundando en lo que dice Juan Manuel, pero siendo un poquito también otra vez abogado del diablo, porque siempre me toca, como me toca estar aquí, pues me toca estar aquí, cuando ha dicho Juan Manuel, con mucha razón, que el alcalde dice que es a coste cero y eso no puede ser, no hay duro a 6 pesetas, es imposible que nada sea a coste cero, aunque sí que me recuerda, es decir, seguro que cuando dice este mural lo ha pintado la empresa tal a coste cero, bueno, pues seguro que no, hay una contraprestación que no se nos explica, que es posiblemente ilegal, que está después de una extorsión, no sé exactamente cuál es el mecanismo, o está puesta en otro, o se está recuperando por otra manera, pero de luego a coste cero no hay nada, aunque tengo que hacer historia y recuerdo a los compañeros de Antonio, de David Valadez y de José Manuel Crespo, que era una frase que la decían constantemente cuando eran gobernando, a coste cero. Es decir, sepamos que cuando un político te dice a coste cero, lo más probable es que te esté engañando. No hay nada que cueste cero. No hay nada que cueste cero, salvo el cariño de una madre. Lo demás todo cuesta algo de dinero. Es decir, con lo cual la expresión a coste cero es que te tiene que poner los pelos de punta. Y el amor de un padre también. También. No ser machista. También. Y la otra cuestión, es una pena, ¿no? Los debates siempre se nos alargan, pero voy a hacer es que creo que me toca, en lo personal me toca. Y es la moción que ha presentado David Valadez en el Pleno referente a la redacción de un estatuto de la Radio y Televisión Pública, y recuerdo a David Valadez, al compañero Antonio Murcia, que lo vivimos junto a aquello cuando estábamos en Izquierda Unida, que esa moción la redacté yo, la presentó el concejal de Izquierda Unida en aquel momento, no se desestimó en el año 99 y la volvimos a incluir en el pacto de gobierno con aquellos dos señores en el año 2003, que tampoco se ha hecho nunca. Es decir, que sepamos, lo sabes, ¿no? Lo sabes. Que sepamos... Y nunca se hizo. Bueno, nosotros lo llevamos en el acuerdo, yo me fui de Izquierda Unida, entre otras cosas por eso, porque no se cumplió ese compromiso, pero lo que sí que sepamos es que lo de pedir ahora, en el 2013, el Estatuto de Radio y Televisión Pública está de puta madre, me encanta, es una cosa que yo llevo pidiendo desde el año 99, bueno, yo, en este caso, con Antonio Murcia, con Izquierda Unida, desde el año 99, y que reiteradamente todos los gobiernos municipales han hecho caso omiso. Ahora está ahí en la oposición, yo siempre decía, además se lo comentaba Antonio, es que tenemos que pedir el Estatuto de Radio y Televisión para cuando estemos en la oposición. ¿Recuerdas, no? Para cuando estemos en la oposición, sin embargo, solamente se pide cuando se está en la oposición. Lo mismo que ha pasado con el Partido Popular, lo ha incluido en el programa electoral para no hacerlo si ganaba las elecciones, ¿no? Pues si yo, y bueno, ¿puedo? Sí, sí. Si yo, Gerardo, es historia. No, es que aquí hay poco que discutir. historia tan reciente como que ha tenido lugar en esta pasada sesión plenaria, es decir, hoy. hace escasas horas. Si nosotros lo que pretendíamos era retratar al señor García Urbano y ponerlo en el espejo. Entonces no quería ir al estatuto, ¿no? No, escúchame, déjame que termine. Te he oído con muchísima atención. ¿Por qué? Porque estamos cansados, Gerardo, de los incumplimientos permanentes del programa electoral del señor García Urbano. Y nosotros hoy nos hemos limitado a dar lectura, y lo vamos a continuar haciendo en próximas sesiones plenarias con otros temas, a lo que él voluntariamente dijo que haría en las pasadas elecciones municipales. Sí, ¿no? Hemos leído literalmente lo que contemplaba el programa electoral del Partido Popular. Y ni tan siquiera se ha dignado a responder. Es decir, no ha permitido que se abriese un debate,
en el que todos nos pudiésemos expresar, sino directamente ha vuelto a poner en práctica y en marcha la maquinaria, el rodillo de titular carne de su mayoría absoluta y han votado en contra. Y eso, Gerardo, vamos a continuar haciéndolo. No, sí, está porque bien. si el señor Lo que García digo Urbano... es que hagamos autocrítica propia. Sin duda, Nosotros, si el que nos señor miremos García Urbano... nosotros mismos y digamos, oye, yo cuando pude hacerlo, ¿por qué no lo hice? Gerardo, porque continúo. Tú, cuando pudiste hacerlo, no lo hiciste. No, y me refiero, y ya y me mezclo. Gerardo, a todo, continúo. ¿no? Yo sí que escribí las mociones. Gerardo, pero bueno. hemos llegado a una situación en cuanto a la gestión de los medios de comunicación municipales donde algunos añoramos con cariño y ternura a Pepe Jerez. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, yo añoro a Torquemada. Pepe Jerez es un santo en comparación con la dirección actual de los medios de comunicación municipales. ¿Por qué lo digo? Se ha llegado a tal grado, Gerardo Galán, de degradación mediática que ni tan siquiera los medios públicos acuden a la rueda de prensa, no ya de los grupos políticos sin representación, sino de aquellos que nos encontramos en la oposición municipal y que representamos a miles de ciudadanos. Yo es que eso lo veo andaluz. Gerardo, Muy bien, Gerardo. Yo también. Muy bien. Ni Eso está tan bien. siquiera sacude la rueda de prensa. Hoy, la radio televisión municipal, te garantizo yo que el rifirrafe de hoy, mío, lo saca. Sí, 2 segundos tú y 40 minutos él. Ellos, para desprestigiar, Claro. porque es lo que utilizan. Claro, es decir, se ha llegado, Gerardo, Es triste. a tal grado de Es degradación triste, pero es que se reiterado en el tiene- tiempo y habitual. Entonces, Gerardo, nunca jamás, y lo digo con conocimiento de causa porque no solo he sido concejal, sino que además, como sabes, soy licenciado en periodismo y te puedo hablar largo y tendido de la trayectoria profesional de ese medio, jamás se ha llegado al grado de manipulación y degradación en el que se encuentra en la actualidad. No se cubre ni una sola rueda de prensa de los grupos de la oposición. Tú pones en estos momentos la televisión municipal a cualquier hora y te vuelven a repetir los mismos reportajes de lo bueno y magnífico que García Todavía Urbano. falta un gran- Termino, cuento. Gerardo. Es que Es la decir, lo que queremos es abrir un debate acerca, entre otras cuestiones, de los medios de comunicación municipal. Evidentemente, que se sea consciente de cuál es la situación acerca del cumplimiento del programa electoral del señor García Urbano, porque, Gerardo, No, sí, está estoy claro. yo personalmente muy cansado de ver al señor García Urbano en sus videoblogs que ahora cuelga en Facebook con un profesional de los medios de comunicación municipales, no paga de su bolsillo, pese a que es un uso personal, decir que tiene a sus espaldas en el despacho un calendario acerca de los plazos de su programa electoral. Y yo lo que quiero que se sepa Sí, está claro. que se está incumpliendo David. sistemáticamente todos y cada uno de los aspectos y medidas contemplados en el programa electoral del Partido Popular. Lo vamos a seguir desgranando y en los próximos plenos llevaremos otras cuestiones. Se acabó. Que, como dice Gerardo, señores, lo que ustedes tienen que hacer en casa es ver Onda Luz Televisión y así no tienen problemas con lo que emite o no emite en la red de televisión municipal de Estepona. Volvemos la semana que viene. Buenas noches a los 4 y muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima semana.